En medio de lo que antes era el complejo habitacional OPP 25 en Tanaguarena, el equipo de rescate argentino CEPA trabaja sin descanso. Tienen más de 20 años en labores de rescate alrededor del mundo y cuando supieron del doble terremoto, empacaron sus equipos y partieron rumbo a Venezuela. Nosotros trabajamos en todo tipo de emergencias, esta también, en lo que es terremotos, destrucción o BREC, lo que llamamos nosotros en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Y no dudamos ni un momento, ni un segundo, cuando vimos que Venezuela tenía esto, de que teníamos que venir. Y enseguida empezamos a prepararnos, a preparar el equipamiento y buscar la forma de poder venir a darle una mano a nuestros hermanos venezolanos que estaban sufriendo. La búsqueda y rescate de los cuerpos es un procedimiento delicado. Un paso en falso y la estructura puede volver a colapsar. Otro punto para resaltar es el trato que se le da a las personas fallecidas cuando son encontradas. Cuando encontramos algún cuerpo, lo que hacemos es el desescombro de forma manual, lo más cuidadosamente posible para sacar el cuerpo entero y de la forma más respetuosa posible. Y se continúa, una vez que se retira el cuerpo, se continúa con la maquinaria pesada para poder agilizar las tareas y poder sacar a la mayor cantidad de personas. Al abrirse paso entre pisos caídos, hay una imagen que se repite constantemente y que ha marcado esta experiencia sobre otros desastres. Nosotros a este terremoto entre nosotros lo llamamos el terremoto de los abrazos, porque nos encontramos mucho en las estructuras a familias enteras reunidas, abrazadas entre sí en forma protectiva, porque en donde hubo el primer sismo se ve que todas las familias buscaron abrazarse y contenerse y darse seguridad y sostenerse, ¿no? Y agarrarse fuerte entre la familia. Y así los encontramos, porque cuando vino el segundo sismo todo se derrumbó y así quedaron. Y encontrarnos con ese cuadro, ¿no? De familias enteras, un padre abrazando a la esposa al niño y el niño a su perrito, eso nos ha pasado literalmente. Y así en muchos casos, dos hermanitas, mucha gente, nos pasa mucho de que están abrazados. Esta es la misión número 48 de Esteban Chalá, y todavía hay cosas que le sorprenden, como la resiliencia del pueblo venezolano. Vinimos pensando en que nosotros íbamos a abrazar al pueblo venezolano en este momento tan difícil, y los que nos llevamos ese abrazo cálido, el amor del pueblo venezolano somos nosotros. Nos estamos llevando un pedacito, por eso ya nuestros uniformes tienen las dos banderas, y realmente con todo el mundo, todos los que pasan por acá, todos los que nos van a ver donde estamos alojados, todo el tiempo, todos preguntándonos cómo estamos, cómo nos sentimos, y estamos inmensamente agradecidos al pueblo venezolano. Entre escombros y horas interminables de trabajo, este equipo de rescate argentino no solo ha removido toneladas de escombros, también ha levantado la esperanza de un país que no olvidará a quienes le tendieron la mano en su hora más oscura. Bismar y Matías son los jóvenes que fueron decapitados en el municipio de Yapacaní. Mientras se realizaba la autopsia médico-forense, apareció el primo de uno de ellos para identificarlo. Él fue trasladado a la FELCC para que declare quién era su familiar, dónde vivía y si conoce de sus últimas horas de vida. Bismar Ademar Gómez tenía 25 años. Su cuerpo fue encontrado en una cooperativa distante a 7 kilómetros de Yapacaní. Hasta el mediodía del jueves estaba sin identificar. Aún permanece en la morgue, a la espera que puedan retirarlo. Matías Andy Tapia, de 22 años, es la identidad de la segunda víctima. Su cuerpo fue encontrado en las mismas condiciones que Bismar, decapitado, sus extremidades por un lado y la cabeza por otro. También aún no ha sido retirado de la morgue. El familiar de uno de los victimados señaló que él era jornalero, hacía de albañil, chofer y de cargador. Desconoce si tenía antecedentes o deudas con la justicia. Tras este doble crimen comunario se preguntan si este suceso violento tiene que ver con los últimos secuestros registrados en Yapacaní, mismos que hasta ahora están sin esclarecer, que han quedado impunes. La calma de Cúcuta se rompió con una cadena de explosiones en la avenida Segunda, sobre la vía que conduce de la avenida Libertadores hacia Cenabastos. Según las autoridades, el ELN utilizó una camioneta que ocultaba explosivos, una carga de alimentos, para atacar el comando de policía de Norte de Santander.
El estallido dejó heridos, graves daños materiales y escenas de pánico mientras comerciantes y trabajadores iniciaban su jornada. Los videos captaron el momento de las explosiones desde distintos puntos del sector. Horas después, el director de la policía y la ministra de Defensa encargada, Angélica Berbel, llegaron a Cúcuta para liderar las acciones tras el atentado. Posiblemente al ELN. Hasta ahora esas investigaciones vienen trabajándose. Tenemos varias alertas, tenemos que ser conscientes, es un mes bastante difícil, es un momento bastante complicado y complejo para el país y por supuesto nosotros estamos trabajando no solamente en el norte de Santander, sino en todo Colombia. Tenemos varios eventos en ese mapeo que muestra nuestra inteligencia, el observador. La sede del banco BBVA quedó devastada por la fuerza de las explosiones. Según las autoridades, el vehículo utilizado en el ataque lanzó múltiples cargas explosivas hacia la parte posterior del comando de policía, impactando el área de sanidad y dejando una escena de destrucción y caos. Con profunda tristeza nos solidarizamos con las familias afectadas, con los 11 policías que están heridos y 3 de ellos de gravedad y con los 3 civiles que también fueron víctimas de este atentado. Cuantiosas pérdidas que superan los 3.000 millones de pesos sufrió el comercio local. Daños causados son bastantes, son grandes. Tenemos afectación en toda nuestra fachada principal, una fachada que tiene un costo de más de 700 millones de pesos. Tenemos afectaciones en los vehículos, hay 3 vehículos bastante afectados. Gorda fue la perrita que murió durante el ataque. La pequeña canina adoptada dentro del comando hoy es la pérdida sensible de la institución. Este es el 4º hecho violento contra la fuerza pública y contra el representante a la Cámara por Norte de Santander, Ariel Rodríguez. Con nombre y apellido fueron identificadas las 2 personas que fueron decapitadas. La policía trabaja para esclarecer qué hay detrás de este doble crimen, que fue parte de esta denominada Semana Violenta en el departamento. Ayer ya familiares han aparecido, en la cual ya se han identificado los cuerpos, ya es público, y estos presuntamente serían de la localidad de La Enconada, municipio de San Juan, ¿no? Eso es lo que indican. Actualmente ahorita los cuerpos continúan en la morgue a espera de que el fiscal pueda dar una orden de que ya puedan retirar y dar que tenga su apertura, ¿no? Hace meses atrás en este mismo municipio se registraron secuestros. Personas armadas llegaron para privar de libertad primero a la dueña de un surtidor y luego a un dirigente a quien mataron. Por ello llevarán adelante una cumbre de seguridad para el próximo mes de agosto. Y en la cumbre de seguridad ciudadana se van a analizar bastantes puntos, ¿no? El tema de secuestro, el tema de gasolina, el tema de robo, trata de tráfico y más que todo el tema de equipamiento para la policía, para la seguridad ciudadana. Entonces es importante que toda la población se ponga la mano al pecho porque el trabajo de seguridad ciudadana no es solamente de la policía, es trabajo de todos. El secretario de Seguridad Ciudadana señaló que en las últimas semanas desde el viceministerio de esta cartera donaron una camioneta y un auto, aumentaron 10 uniformados para este municipio, sin embargo no fueron suficientes. Los crímenes y hechos continuaron. Eran los primeros minutos, las primeras imágenes de lo que ocurría al interior de la mina El Teniente. Es uno de los eventos más grandes, si no el más grande, que ha tenido en décadas el yacimiento del Teniente. Un temblor lo habría iniciado todo. Cientos de trabajadores se enfrentaron probablemente al momento más complejo de sus vidas. Angustia, desesperación, se vino todo el cerro abajo. Lo que sentí fue como una explosión, así, incluso sonaba más fuerte que el polvorazo de Casacoderco. Horas de angustia que se extenderían por días en la región de O'Higgins. El golpe más duro llegaba con la noticia de que un trabajador estaba fallecido y otros 5 desaparecidos. Nos enteramos que estaba dentro de los desaparecidos por un amigo nuestro. Supuestamente saben dónde está la ubicación de ellos, pero no lo han podido rescatar, no sabemos si está vivo, si está muerto, nada. La tarde del 3 de agosto, el peor escenario fue confirmado para las familias de Paulo Marín, Gonzalo Núñez, Alex Araya, Carlos Arancibia, Jim Miranda y Moisés Pavés. Finalmente, a las 15:30 horas, hemos encontrado al último de los trabajadores de la mina El Teniente que se encontraba desaparecido. Este viernes, a un año de la tragedia, familiares de las víctimas recuerdan lo ocurrido. Ha sido todo muy fuerte. El hecho de el tener que estar empezando a revivir pues el accidente que en cada reunión,
cada juicio. Es un día súper especial para nosotros. Recordamos a mi hermano Moisés, que tenía sueños y tenía planes con su familia. Dejó una hija, dejó un bebé recién que venía en camino. Y haber perdido a nuestro ser querido de esa forma se debe recordar, porque hay 16.000 trabajadores más que están en el mismo riesgo. También hubo conmemoraciones al interior de la mina El Teniente y dependencias de Codelco. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, aún no existe claridad de las causas del accidente. Faltan pericias por realizar. La investigación ha avanzado bastante, pero está pendiente el peritaje que hemos encargado a la Universidad Católica a través del DICTUC, dado que efectivamente existe pendiente la entrega de numerosa información que se requiere para este peritaje por parte de Codelco. Consultados por Tele 13 desde la Cuprífera respondieron. Hemos recibido otros 27 oficios que contienen 3.520 requerimientos del Ministerio Público. Por el extraordinario volumen de la documentación solicitada, se está concretando en sucesivas entregas parciales. Una investigación marcada por el dolor de 6 familias que solo esperan justicia para sus hijos, hermanos y padres. El acumulado sigue subiendo. Loto, la Lotería de Aruba, llega con su acumulado para mañana martes 4 de agosto. Podrás ganarte 400.000 florines con el Mini Mega y con el Mega Plus tendrás la posibilidad de ganar el tremendo acumulado total de 550.000 florines. Compra tu ticket del Mini Mega y su Mega Plus con 550.000 florines de acumulado. No olvides, Loto 5 para este miércoles tiene un total de 120.000 florines. Loto cambiando vida. Diálogo. Sushi, teléfono. Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Seita, yeah, yeah. Aitano traíse da bombón fuerte. Masigi no man. Bando Aruba Badilán. Masigi conectar. Ay, con Seita, Durende. Construyendo una Aruba su futuro, da Seita innovando. Aruba Badilán. Seita conectando. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Tapi é bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom dia, como você tá com baby aqui dentro? Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos lá para os pés para dentro. Então, mané, mas bisa mãe cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim bisa 6 horas só. Que o comum mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince kamay. Mai, porco não é assim? Ai, sim, me porco nele. O começo me trata porco nele, tem muito escrito. Ok, Mai, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete? Ok, mas é bom.
Ahorita baby ta haya sunchi. Bota claro para subir el siguiente nivel, más ligero y más duradero. Vamos a comenzar a aventura. Sube iamigo.com y escoge tu plan. Juntos nos por lograr más. China se ha convertido en un socio cada vez más importante en los planes de infraestructura de Colombia, desde ferrocarriles y transporte urbano hasta vehículos eléctricos, afirmó María Fernanda Rojas, ministra de Transporte del país sudamericano. Rojas resaltó el papel de China en el desarrollo de infraestructura de Colombia durante una reciente entrevista exclusiva con la cadena global de televisión de China, en la cual conversó sobre el progreso del país, el papel de la inversión y la tecnología chinas y las perspectivas de cooperación entre ambos países. Primero que todo, muchas gracias por este espacio que permite que nuestros países también tengan otros puntos de encuentro. Y justamente en este gobierno y especialmente en el año y medio que yo pude realizar la gestión en el Ministerio de Transporte, se hizo un ejercicio muy cercano con China, que es un país referente para toda Latinoamérica. Las empresas chinas ya están participando en la construcción de dos de los proyectos de transporte más grandes de Colombia, el Metro de Bogotá y el Sistema Ferroviario de Cercanías Regiotram de Occidente. Se espera que ambos transformen el transporte dentro y alrededor de la capital. El año pasado, Rojas acompañó al presidente colombiano, Gustavo Petro, en una visita oficial a China, donde Colombia participó en el foro China-CELAC y firmó un plan de cooperación en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Tenemos muchos puntos de encuentro, sobre todo en materia de trenes, en materia de puertos, en materia de carga, y bueno, las empresas chinas están ya en Colombia. Una cosa que claramente vi en Shanghái es la oportunidad de transferir herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia y la seguridad en los puertos, ¿sí? Entonces, allá de manera más abierta y más amplia se usa inteligencia artificial. Rojas afirma que estas innovaciones podrían desempeñar un papel importante en la reactivación del sistema ferroviario colombiano, que ha sufrido décadas de subinversión. El gobierno ha lanzado varias iniciativas ferroviarias, pero los funcionarios señalan que la reconstrucción de la red requerirá una inversión sostenida durante las próximas décadas. Pero necesitamos, lo he dicho en el país en esta transición de gobierno, al menos 20 años sostenidos de inversión para la reactivación ferroviaria. Que es que estamos recuperando un capital que tiene 150 años, cuando comenzaron los trenes en Colombia a final del siglo XIX, y murieron hace 60 o 70 años. Con la llegada de una nueva administración, el ritmo de la cooperación futura sigue siendo incierto. Sin embargo, funcionarios colombianos afirman que la inversión, la experiencia en ingeniería y la tecnología chinas ya se han convertido en una parte importante de la estrategia de transporte a largo plazo de Colombia. Ser atleta de alto rendimiento y prepararse para luchar por una medalla y poner en alto la bandera de su país no significa dejar de lado el cuidado personal y el glamour. En la Villa Centroamericana y del Caribe, en Santo Domingo Este, no solo se habla y se respira el deporte, también hay espacio para ver cine, jugar dominó o arreglarse las uñas y el cabello. Así lo descubrió la tenista guatemalteca Gabriela Rivera cuando necesitaba un retoque a su corte de cabello. Aquí la diferencia es que la gente es súper buena onda, las chicas que te atienden y todo, entonces es muy bueno. Sí. Aquí hacemos uña, pedicure, manicure, todo, pintura en gel, tenemos todas las técnicas. Pero trasladarse de un lugar a otro dentro del complejo también es un recorrido que deja una huella. Y son mis primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y estoy muy feliz de estar aquí, de compartir con todas las delegaciones. La caminata al comedor es bastante atractiva por las banderas y todos los edificios con las banderas en representación de sus países. Acerca de la comida, increíble, hay muchísima variedad. Me encanta porque puedo comer diferente todos los días
Y también el hecho de compartir con todas las delegaciones en el mismo lugar. Que hay muchas cosas particulares para compartir con los compañeros, el comedor súper excelente y bueno, como sigo, estamos muy a gusto aquí, súper bonito. Durante un recorrido por la villa, la alcaldesa del Distrito Nacional dijo sentirse impresionada por las características del lugar. Esto es realmente hermoso, se ha pensado en todas las necesidades de nuestros atletas, de los nuestros y de quienes nos visitan, los más de 6.200 atletas que han venido a participar de estos Juegos. Estamos ahora mismo en un pequeño supermercado de La Sirena, uno de nuestros patrocinadores, pero tenemos área de lavado, tenemos gimnasio, barbería, salón de belleza. Pero entrar al complejo no se hace con libre albedrío, ya que para acceder hay un proceso de seguridad que se debe agotar. Ustedes vieron las máquinas de ahí, por ahí entran con todas las medidas de seguridad, se revisan los equipajes, ese tipo de cosas. Y tenemos área de estar, aquí es lo que se le da entrada. Esto funciona como si fuera un hotel, donde se tiene el registro de cada uno de los atletas. Desde aquí se le toma sus equipajes y se le llevan a las habitaciones donde van a estar alojados nuestros atletas. La salud tampoco se deja de lado, ya que el complejo cuenta con una policlínica y unidades médicas y del 911. En estas instalaciones, que cuenta con 3.600 habitaciones y 1.200 apartamentos, los atletas de 37 delegaciones estarán hospedados hasta que concluyan los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026, el 8 de agosto. El aroma del sahumerio envolvía el ambiente mientras una chacana, elaborada con maíz, habas, chocho y papas, simbolizaba el vínculo entre la naturaleza, la comunidad y la agricultura. Así comenzó el Festival de la Semilla Andina en el Coliseo de la Parroquia Alaques, al norte de la Tacunga. 150 productores de 30 comunidades de Cotopaxi participaron en este encuentro creado para fortalecer la producción agroecológica y preservar las semillas nativas. O las semillas transgénicas también que vienen de otros países, no están producidas acá y no tienen ese grado nutricional que podemos encontrar en las semillas campesinas. Además de las semillas andinas, el festival también reunió más de 50 variedades de hortalizas y tubérculos. Los productores los intercambiaron para diversificar sus cultivos, conservar la fertilidad del suelo y fortalecer la producción agroecológica. Esta semilla es la herencia de nuestros padres, que seguimos teniendo y cultivando. Y ahora estas mismas semillas estoy dando a mis hijas, a mis hijos. El festival también marcó el cierre de un año de formación. 30 personas recibieron su certificación en la Escuela Andina de Bioinsumos. Entre los graduados había mujeres de hasta los 65 años que continúan siendo un pilar de la producción agrícola. La graduada más joven viene de la Unidad Educativa General Eloy Alfaro, que está impulsando la agroecología y tiene 8 años de edad, lo que nos da mucha esperanza de que el futuro de la agroecología está en buenas manos. Entre el aroma de la gastronomía andina y los productos recién cosechados, los agricultores también encontraron un espacio para comercializar sus alimentos orgánicos. Ya es oficial. La edición número 69 de la Feria de las Flores llegó para quedarse y hacer vibrar a Medellín con su magia, con su esencia y con su cultura. Quiero invitar a toda la gente de Colombia a que se venga para Medellín. Invitar a toda la gente que vive por fuera, que lleva años por fuera de Colombia o de Medellín. Vengan y visiten a sus familiares. Los esperamos en Medallo. Esto va a estar buenísimo. Con más de 160 eventos públicos y privados, tablados en todas las comunas y corregimientos y mini feria de flores en sitios estratégicos como Parques del Río, la ciudad espera dinamizar su economía y recibir unos 240.000 millones de pesos. Vamos a tener la participación de 74 emprendedores locales en los diferentes eventos de la feria y además buscamos con todas las actividades seguir impactando el empleo. Se están estimando alrededor de 17.200 empleos que se van a generar y activar producto de la Feria de las Flores. Aunque la ocupación hotelera se estima que sea del 68 o 72%, será otro sector jalonado por la Feria de las Flores. Esperamos que no sea tan alta esa ocupaciones porque hoy en día tenemos un sinnúmero de habitaciones, hay mucha vivienda turística, hay construcciones y edificaciones completas de vivienda turística
Entonces, posiblemente las familias de pronto quieren hospedarse o donde sus familiares o en este tipo de viviendas. Medellín vivirá los mejores días de cultura, de idiosincrasia, de música, gastronomía y arte. Desfiles como el de autos clásicos es uno de los preferidos. Me gusta mucho cómo se busca acá en la ciudad mantener esa cultura de los carros antiguos, digamos de los automotores, y cómo las personas se ponen a cuidar esos carros durante todo el año para al final llegar a mostrarlo al público, a las personas, ese trabajo que llevan años y que además pasa de generación en generación. Este viernes se le dará apertura a la feria con un megaconcierto público en el Obelisco. El Tropicombo, Ricarena, el Combo de las Estrellas, Piso 21 y muchos más le van a dar la bienvenida a la fiesta más emblemática de la capital antioqueña. Vea pues, papá, si usted quiere ver cosas bonitas, vaya al pueblito paisa, Plaza de las Flores, Comuna 13, tablados, desfile de chivas. Lena Burke es un talentazo cubano que es la definición pura de aquello de quien lo hereda no lo hurta. Su abuela, Elena Burke, fue una de las grandes de la canción en su natal Cuba. Tócame con amor que voy a perder la calma. Su madre también está equipada con una voz y un feeling de excelencia. Cuando se escuchó una voz. Un poquito de cada, tengo un poquito de cada una, y yo lo que me distingo de ellas es que yo soy compositora y ellas eran más intérpretes. Bueno, mi madre sigue cantando como los dioses y tremenda intérprete, y mi abuela pues era algo muy especial. Y es que el ADN se manifiesta en esta talentosa artista que no tan solo canta, también tiene una vena muy aguda a la hora de componer y sobre todo a la hora de tocar el piano. Bueno, pues disciplina. Desde chiquitica me pusieron a estudiar el piano, 11 años estudié, me gradué de eso, soy músico primero, y poco a poco fue saliendo el canto porque estaba ahí en la casa, en la cuna familiar. Hace unos años decidió honrar la memoria de una gran amiga de su abuela, la eterna Celia Cruz. Es así que no se pensó dos veces a la hora de invitarla para rendirle un homenaje a la guarachera de Cuba este mes de agosto. Bueno, pues estoy feliz porque voy a trabajar por primera vez con el maestro Isidro Infante, que va a dirigir el orquestón, la Filarmónica de Puerto Rico. Y bueno, pues me toca interpretar todos los éxitos más importantes de doña Celia, como Químbara, como Bemba Colorá, como Cúcala, Soy Antillana. No es la primera vez que Elena visita el legado de alguna leyenda. Ya lo hizo con La Lupe, donde incluso la interpretó en una película. Meterme en esos zapatos, yo creo que cuando uno hace versiones de cosas que alguien grabó tan bien, tan único, como Celia o como La Lupe también, uno debe ponerle lo suyo también, ¿no? Claro. Para que no sea una imitación, sino que es alabar eso que se hizo tan bien hecho. El sabor, la alegría y la nostalgia serán las cartas de presentación este próximo 15 de agosto, cuando se le rinda homenaje a la eterna Celia, que este año se conmemoran ya 100 años de su nacimiento. Así que todos a disfrutar. Normando Valentín, Noticentro. Mientras